Bueno, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy con un séptimo video y por así decirlo como con un video segundo de mi anterior video, del sexto, que también habla de la planeación. Esta vez para también hablar de la planeación y unas técnicas de la planeación y del control de la misma, ¿cierto? Entonces, como propósito de este video tenemos que identificar el procedimiento de algunas de las herramientas básicas de la planeación. Y segundo, reconocer su utilidad para el administrador. Entonces, primero, tenemos que hay una serie de técnicas. Una de estas de la planeación sería el examen del entorno actual y por así decirlo, del ambiente. Entonces, este es el famoso scanning, ¿cierto? Y con todo la medida de su palabra, que es acerca de visualizar o analizar el entorno al cual está vinculado esta empresa, ¿cierto? Pues sabemos, por ejemplo, la competencia, es muy importante analizarla, ¿cierto? Porque esta puede, eh, por así decirlo, perjudicar el procedimiento, el buen procedimiento, las buenas funciones de la empresa. También, pues, todos los, por así decirlo, variables que perjudiquen el buen funcionamiento de la empresa o los ingresos de esta, ¿cierto? Entonces, primero que todo tenemos el scanning. Segundo, que todo tenemos la elaboración de proyectos, bien sea cualitativos o cuantitativos. El primero, cualitativos, tenemos una serie de ejemplos que serían jurado de opinión ejecutiva o informes de Forescar de las fuerzas de ventas o evaluación de clientes. En este cualitativo nos damos cuenta que es más como de opiniones acerca de científicos por así decirlo, especializados en la empresa. Y después tenemos los cuantitativos, que serían más de matemáticas, más de estadísticas, que serían análisis de una serie de tiempos, modelos de regresión y indicadores económicos. Entonces ahí tenemos esas dos. Después tenemos eh, otra, por así decirlo, objeto o medida de la planeación, sí, que sería otra técnica de la planeación, que sería el benchmarking. Este trata acerca de una empresa que no está funcionando bien en el mercado. Mira la primera empresa que es, por así decirlo, la más importante en el mercado y trata de copiar esta. Esto lo vemos muy a menudo, ¿cierto? Con productos o con empresas que tratan de parecerse a otras y esto les funciona, ¿cierto? Entonces esta sería otra técnica que hace una empresa. Después tenemos una técnica para la asignación de recursos, ¿cierto? De la planeación, que sería los presupuestos, cómo manejar bien estos y que la empresa pueda gastar lo mínimo, ¿cierto? Lo necesario para que sus ingresos sean máximos. Entonces tenemos los presupuestos variables, es decir, los que necesita una empresa, los que pueden reducirse, y los presupuestos fijos, los cuales no se pueden reducir porque son necesarios para el buen funcionamiento de esta empresa. Después tenemos una serie de, por así decirlo, programaciones o tablas que nos ayudan al buen funcionamiento de la empresa, ¿cierto? Tácticas de la planeación. El primero que todo sería el diagrama de Gantt, que sería para analizar los objetivos de una empresa en un mediado tiempo, como los objetivos de esta sean flexibles al cambio y cómo están organizados en un diagrama, que sería el diagrama de Gantt. Después tenemos diagrama de cargas, ¿cierto? Es, por así decirlo, como cada quien está organizado para hacer cierto tipo de objetivos, es decir, esta área hace estos objetivos, esta otra área hace estos objetivos, ¿cierto? Y cada mes también van tomando el tiempo. Después tenemos el análisis de redes de PERT, que sería el análisis, por así decirlo, de cómo puedo gastar menos tiempo en hacer todas las tareas que son debidas. O sea, hay muchos, por así decirlo, caminos para realizar las tareas o las técnicas de cómo ejecutar la empresa y, por así decirlo, seleccionar la que menos tiempo gaste. Después tenemos el análisis de punto de equilibrio, que es otra medida o táctica de la planeación, que sería con una fórmula donde sería P, precio unitario, C, costos variables y CF, costos fijos. Entonces tenemos que PD es igual a CF sobre P menos CB. Acá esto nos dará el punto de equilibrio, es decir, el punto en el cual el ingreso sea igual a los gastos, es decir, donde ya la empresa pueda subsidiarse sola y no sea, por así decirlo, impulsada por otros ingresos económicos. Y después, como último, tenemos técnicas contemporáneas de la planeación y el control,
La primera que tenemos sería la administración por proyectos, es decir, la administración por proyectos es una disciplina que busca las actividades de un proyecto. Acá tenemos un claro ejemplo, que sería primero que todo definición de objetivos, identificación de actividades y recursos, establecimiento de secuencias, cálculo de tiempos para cada actividad. Es decir, se encarga de estudiar cada proceso de esta a un mayor porcentaje. Después tenemos la planeación por escenarios, que sería un escenario o una visualización que consiste sobre cómo nos vemos o cómo podríamos estar en un futuro, ¿cierto? Entonces analiza cada escenario pues del futuro, analiza los mejores y los peores para que tengamos por así decirlo, conciencia de cómo vamos a estar en un futuro, ¿cierto? Estas serían las técnicas contemporáneas. Y como último tenemos que, o pues en resumen, que la planeación es muy importante para el buen funcionamiento y las tácticas de la planeación son muy importantes para el buen funcionamiento de la empresa y es decir, para cada, por así decirlo, necesidad de una empresa hay una técnica o una estrategia la cual pueden usar. Entonces espero hayan entendido un poco más acerca de pues estas tácticas básicas de la planeación y espero verlos en un nuevo video. Espero les haya gustado y suscríbanse a mi canal.